Bienvenidos a Saber Vivir. Avanza el invierno y lo bien que sienta un plato de sopa calentita. Caldos, sopas y cremas para cocinar en casa o bien comprarlas ya listas, hechas para calentar y servir. A ver si son tan nutritivas como parecen. Y para casero, el bizcocho, rey de la repostería tradicional, que hoy vais a conocer en su versión más saludable, claro que sí. Y si os quedáis con apetito después, ¿será que coméis más rápido de la cuenta? Porque el reloj a la hora de comer tiene mucho que ver, como vamos a comprobar en la consulta del especialista. El médico de familia se fija hoy en la vitamina del invierno, la vitamina D, vitamina del sol, de los huesos y hasta del coronavirus, porque dicen que influye en nuestras defensas. Y el farmacéutico nos va a explicar por qué unos medicamentos hacen efecto más deprisa o más despacio y si dejan de hacer efecto cuando los tomamos mucho tiempo. Aunque yo os adelanto ya que para saber vivir, cuantas menos pastillas, mejor. Vida sana es lo que necesitamos y gente sana que la practique y nos dé ejemplo, como esta gran actriz de cine, teatro y televisión, Míriam Gallego. Adelante, tocaya. Hola, soy Míriam Gallego. Veniros conmigo, os voy a contar cómo camino por la vida. ¿Te importan los tomates que llevamos siempre? Sí, los de jabuguito, por favor. Yo digo que 12 más o menos. Bueno, la compra la hace mi marido. Yo estoy aquí porque me ha tocado estar aquí, pero esto lo hace todos los martes y viernes mi marido y yo me lo zampo. Estoy empezando a cuidarme o aprendiendo a cuidarme. Es verdad que he sido muy consumidora de azúcar y estoy intentando dejar a un lado toda esa carga de glucosa y apoyarme más en las verduras y en las frutas. Pues Fernando, si pueden ser aguacates, hacemos mucho comida de batalla en casa, no hacemos una comida de experimentación, no, pues la lenteja de toda la vida, el pescado a la gallega, la merluza. Es decir, cocinamos como me ha enseñado mi mamá. Estas setas, todo esto es espectacular. Yo me voy a coger setas por aquí. Sí, hay unos boletos maravillosos. No os diré el sitio. Chao. Pues este es el pantano Lago de Santillana. Es uno de mis rincones preferidos porque es naturaleza en estado puro. Es calma, es tranquilidad. A mí me gusta correr, me gusta escalar, me gusta esquiar, me gusta caminar mucho, me gusta hacer yoga, me gusta muchísimo bailar. Es verdad que hace tiempo que no voy a clases de danza, pero quizás es en donde yo me encuentro más cómoda. Cuando dejo a los niños en el cole, me traigo aquí la esterilla y muy tempranito, porque no hay nadie como hoy, pues me siento y medito tranquiliña. Sí he sido muy cuidadora, va en mi natura, me imagino, pero no me he cuidado, no he sido buena para mí. Para mí saber vivir es saber quererse, algo que yo estoy aprendiendo aún. Pues yo la primera vez que me subo a un escenario, creo que tengo 8 años, en el colegio, haciendo Caperucita Roja. O sea, yo creo que ahí yo dije, ¡ay! Esta sensación me gusta. Pues en Sequía estamos trabajando el género thriller, por lo tanto es una serie de suspense, de misterio, de encontrar un poco el cluedo, quién mató a quién y con qué arma. Me está dejando de lado en las decisiones de la empresa y no puedo consentir. En rodaje me sigue dando vértigo porque la acción para mí es como que te conectan electricidad, entonces te hace como que te cargas positivamente, y en el escenario es volar, Por eso merece este oficio, por eso, aunque te caigas muchas veces, aunque a veces te digan no te quiero, esos momentos de volar para mí es la vida. Está claro, para sentirse bien hay que cuidarse bien y en invierno mucho más, que es tiempo de frío y apetece algo calentito y de cuchara, como un buen plato de sopa. Elisa. Y es que están riquísimos, Míriam, porque son fundamentalmente agua, que nos llenan, nos sacian mucho más como buenos platos de cuchara que son. ¿Y qué es lo más comodón? Pues ir al supermercado y comprar una sopa de caldo o un caldo de sopa, como por ejemplo este, que dice que es de pollo, casero, 100% natural.
Casero tampoco va a significar nada nutricionalmente, y casero tampoco es, porque piensa que se hacen en unas ollas industriales enormes que caben 2.000 litros de agua y que además se le va a añadir una tonelada de pollo y de verduras, por tanto tampoco son muy caseros. ¿Y 100% natural? Pues mira, eso sí que puede ser, porque si todos los ingredientes son naturales, pues estupendo. Claro. Pero ojito que este caldo de verduritas 100% natural puede también tener mucha sal. Y por tanto, esto ya no va a ser tan bueno para nuestra salud. Sí que tienen fama de tener sal estos caldos, sobre todo los de pescado. Bueno, aquí va a depender un poco. Encontramos los caldos deshidratados, estos que vienen en pastillitas, que sí que tienen un exceso de sal, pero están los de brick o que pueden ser de pescado, pueden ser de pollo o incluso de verduras que ya no tienen tanta sal, afortunadamente. Pero siempre la mejor opción, las que son bajas en sal. Y cuidadito, que no vale llegar a casa, acabar nuestra sopita y encima añadirle más sal, que eso sería trampa. En estos caldos precocinados también pone que no llevan conservantes. Bueno, no llevan conservantes porque realmente no los necesitan. Y eso es porque han sido sometidos a un proceso de pasteurización o uperización. Que esto lo que significa es que se les ha subido mucho la temperatura durante un periodo cortito de tiempo, luego se ha bajado y así nos hemos cargado a todos los microorganismos que teníamos y no hace falta añadir más conservantes. Y es mejor opción este caldo de verduritas, que en el envase salen las verduras, las típicas, las que tenemos en casa. Bueno, aquí no nos debemos de fiar ni del nombre ni de la foto que pone en el envase. Lo mejor, ser investigadores y mirar en su composición real. Hay que buscar en los ingredientes. Sabemos que es un extracto de verduras y, por tanto, el primer ingrediente será el agua. Segundo y tercer ingrediente va a ser aquellos alimentos que están hechos fundamentalmente y que debería coincidir con el nombre del caldo. Pues si llevan mucha agua, digo yo que pocas calorías tendrán. Pues poquitas calorías tienen, eso sí. Una vez tenemos el caldo, igual queremos hacer una sopa, entonces ahí ya tendremos que añadir las calorías pues, de los fideos si añadimos, si ponemos un poquito de jamón, de huevo, todo suma. ¿Y de nutrientes cómo andan? Pues imagínate, todo agua. Es un extracto de alimentos y encima tiene pocas calorías, pues de nutrientes va justito. Todo es 0, algo. Tiene 0,2% de hidratos de carbono, 0,2% de grasa, 0,3% de proteínas y nada de fibra. Así que, como podrás imaginar, no solo de caldo puede vivir el hombre. Y entonces, ¿por qué se ha dicho toda la vida que un buen caldo es muy curativo? Que te lo han recomendado siempre para un catarro, para un resfriado. Pues porque, mira, como se decía en la antigüedad, para restaurar la salud. Que sepas que el origen del nombre de los restaurantes, que es francés, viene de aquellos establecimientos en los que se servía sopas, comidas para restaurar la salud. Pero no hay que creer que por tomar más calditos vamos a cortar un resfriado o que vamos a depurar nuestro organismo, que eso es un mito. ¿Y si en lugar de un caldo de verduras como este compramos una crema de verduras? Bueno, eso ya suena muchísimo mejor. Eso sí, en este caso nos tenemos que fijar que si nos dice, por ejemplo, esta crema de calabacín, ¿qué es de calabacín? Pues que el calabacín sea el primer ingrediente y que no sea ni el agua ni otros ingredientes que podemos encontrar por ahí. ¿Y si no es agua ni verdura, qué otros ingredientes hay? Pues lo que puede pasar es que aquí pongan menos cantidad de verduras y que en la contra pues añadan, por ejemplo, espesantes como puede ser el almidón de patata o de maíz o incluso pues algún aditivo como puede ser la goma xantana que se utiliza para ligar estas cremas. Y por no decir que queda un ingrediente por ahí del que no me hemos hablado, que es la grasa. Claro, si estamos hablando de crema de verduras, tiene que llevar alguna grasa, como por ejemplo nata. Uy, nata puede llevar mantequilla, puede llevar leche mazada, que es un subproducto de la mantequilla. Y a esto, añadirle encima aceite, como el aceite de girasol. A ver, Elisa, pero me estás hablando de verduras, de mantequilla, de aceite de girasol, que a fin de cuentas son ingredientes naturales. Súper naturales, súper maravillosos, pero hoy estamos aquí, Miriam, ante un montón de platos que son industriales y precocinados y por tanto siempre se va a colar algún aditivo, que en el mejor de los casos solo es un aromatizante y también pueden haber potenciadores del sabor, como es el glutamato monosódico o incluso otros como es el extracto de levadura o la proteína vegetal hidrolizada. Pero nuestra máxima siempre es cuanto menos aditivos, mucho mejor, porque tampoco nos aportan nada nutricionalmente. Ya sé a dónde quieres llegar tú, que dejemos la pereza a un lado, que encendamos el fuego y todo esto lo hagamos casero. Siempre me pillas, Miriam. Lo mejor, una sopa, por ejemplo, de tomate, cremas que pueden ser de col lombarda con hinojo o, por ejemplo, una crema de coliflor con azafrán. Todos ricos, nutritivos y súper saludables.
Qué buenos platos de cuchara para este invierno. Muchísimas gracias, Elisa. A ti, Miriam. Apostemos por la comida casera y natural. Y hablando de cremas, mucho más. Así se cocina una perfecta crema de verduras sabrosa, nutritiva y muy, pero que muy saludable. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de la joie. Alberto, qué maravilla entrar en vuestro restaurante y empezar a notar ya a primera hora el olorcito. ¿Cuál es el secreto de que vuestras cremas estén tan ricas y tengan tanto éxito? Bueno, nuestro único secreto es el producto fresco, de temporada por supuesto, y lo más de cercanía posible. No hay más secretos, es como si lo hicieras en casa. Y lo nuestro son recetas de toda la vida, de tu madre o de tu abuela, hechas con tiempo, conociendo el producto y cuidándolo. Las texturas de las cremas dependen, por supuesto, del producto, pero también mucho del deseo de la gente. Tenemos algunas que son más puré, como a lo mejor ahora mismo estamos haciendo la de puerros, que la tienes que tomar con cuchara, pero hay otras, por ejemplo, hoy la de batata con pimiento morrón, que siendo cremosa la podrías casi beber con un vaso. ¿Qué toca comer hoy? Lo que quieras, pero ahora mismo estamos preparando la crema de calabacín y la de zanahoria con leche de coco. Qué rico, pues nada, nos lo tienes que explicar ahora mismo. Adelante. La base de nuestra crema de calabacín y de todas nuestras cremas es la cebolla pochada, que aquí lo hacemos muy lentamente, con un caldo de verduras, también casero, y después zanahoria, calabacín y puerro. Vamos a por la segunda crema, Alberto. Bueno, la crema de zanahoria, en nuestro caso, es la típica crema de zanahoria, pero la hacemos con leche de coco, para darle más cremosidad y también para la gente que tiene problemas con la lactosa. Básicamente, también cebolla pochada, caldo de verduras, zanahoria y apio. Lo que veo es que tenéis aquí toda la variedad de purés, cremas y demás platos de cuchara, ¿verdad? Que se pueden convertir al final pues, en un puré. Sí, nosotros entre guisos, caldos, sopas y cremas tenemos más de 15 variedades que dependen de la temporada. Pero efectivamente cualquier sopa se puede transformar en una crema simplemente pasándola un poco. ¿Y qué sería de las cremas y de los caldos y de las sopas sin las verduras? Vamos, sin el tesoro que nos da la huerta, haga frío o haga calor, Beatriz. Haga frío porque en pleno invierno tenemos los invernaderos, que nos dan tesoros que no solo sobresalen por encima de la tierra en forma de plantas, sino que también están enterrados bajo tierra. Como vamos a comprobar ahora mismo, porque tú te refieres a hortalizas como, por ejemplo, la patata. La patata y otras hortalizas que conocemos como tubérculos, que deriva de la palabra latina tuberculum y que se refiere a esos vegetales pequeños, hinchados, que crecen bajo tierra y que son comestibles. Botánicamente distinguimos entre los tallos tuberosos, como esa patata que tienes ahí, ¿sí?, a la que le salen ojos y brotes y que si los cortamos y los volvemos a enterrar, conseguimos que salga otra planta. Y también tenemos, por otra parte, las raíces tuberosas, como la batata, la remolacha o los rábanos. Oye, ¿y si están hinchados, como su nombre indica, de qué están hinchados? Pues del puro almacenamiento. Almacenan la energía, los minerales de la tierra en la que se cultivan. Por ejemplo, esas patatas que tienes ahí, sí, unas patatas frescas, tienen un 80% de agua y un 20% de nutrientes, fundamentalmente almidón. ¿Y este almidón, estos almidones, son diferentes a otros? Ya. Tú te refieres a eso que oímos mucho del almidón resistente. Sí. Bien, ese almidón aparece siempre que cocinamos patatas, pasta, arroz y lo sometemos a ciclos de calentamiento y enfriamiento. Se produce un cambio en la estructura del almidón que lo transforma en resistente, es decir, lo digerimos peor
Y esto, que parece contradictorio, puede ser positivo para nuestra salud, porque una parte llega intacto a nuestro intestino grueso, las bacterias lo aprovechan como alimento y es lo que consideramos un prebiótico, pero además, como se digiere más lentamente y de una forma más difícil, libera energía lentamente, es saciante y además no da esos picos de glucosa en sangre. Voy a ver qué más encuentro por aquí. Esto tiene pinta de ser, sí, hombre, una batata o camote. O papa dulce, ¿no? Efectivamente, que tiene una composición parecida a la de la patata. Es verdad que tiene menos agua, menos almidón, menos minerales, pero por otra parte tiene más fibra y tiene más vitaminas, una concretamente que es muy característica, que es el betacaroteno, le da ese color naranja y es el precursor de la vitamina A, muy importante para la salud de nuestra vista. Vamos a ver qué más tienes tú por ahí, algo que nos llegara del Nuevo Mundo, de América, como estas patatas. Algo se ve por aquí. A ver. Una yuca. Muy bien. Sí, una yuca que tiene más o menos la misma cantidad de almidón, la misma concentración de almidón que la patata, tiene menos agua, con lo cual los nutrientes están más concentrados, pero mira, gana la patata en potasio y en ácido fólico. Oye, pues qué curioso. ¿Algún tubérculo curioso también por aquí? Pues vamos a ver qué encontramos por aquí. Uy, este sí que es muy conocido y muy famoso últimamente. El jengibre, que tiene fama de ser súper saludable. Cuidado con las exageraciones. ¿Sí? No es un superalimento, no es superadelgazante, no ayuda a nuestras defensas. Es un tubérculo, es interesante porque nos aporta almidón, nos aporta potasio y sobre todo nos aporta mucho aroma, que es precisamente por lo que lo utilizamos para condimentar, por su valor aromático, como hacemos también con otro, con la cúrcuma, que es de su misma familia y que comparte con él la misma característica de que no es un superalimento. Sigamos descubriendo lo que hay bajo tierra, Beatriz, a ver qué tienes en tu huerto. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tienes por ahí? Muy bien. ¿Has visto? Una remolacha. Una remolacha. ¿Esos rabanitos? Unos rabanitos. Oye, muy bonito el color, además. Bueno, un color precioso que se debe a sus pigmentos. En el caso de la remolacha, la betalaína, que se utiliza además como colorante alimentario. Y en el caso de los rabanitos y de los rábanos, la pelargoidina, que es una antocianina. En ambos casos son compuestos antioxidantes, o sea que son interesantes para la salud. Así que les vamos a dar la importancia que tienen y nunca más te quiero oír eso de que me importa un rábano. ¿Yo? Para nada. Vamos a poner esos tubérculos en nuestro menú familiar, empezando por la patata, la batata y terminando, como no, pues por esa remolacha, que está todo buenísimo, y esos rabanitos. Pero ¿cuánta cantidad tenemos que tomar de estos tubérculos? A ver qué dice el modelo Harvard. Un modelo que estamos usando mucho últimamente porque nos resulta sencillo, es equilibrado y es beneficioso para nuestra salud. Y mira, tendríamos que tener la mitad del plato de frutas y verduras. ¿Por qué tanta cantidad? Por su fibra, sus vitaminas, sus fitonutrientes. Luego tenemos una cuarta parte del plato de hidratos de carbono complejos, en los que metemos la pasta, el arroz o el pan, siempre integral. Oye, que yo no veo aquí las patatas, ¿dónde están? No están aquí porque, desde luego, las patatas fritas en la parte de frutas y verduras no entran. Vale. En la parte de hidratos de carbono complejo, si son patatas fritas, tampoco entran. Y están fuera del plato de Harvard porque generalmente en el mundo anglosajón, que es de donde nos viene este modelo del plato de Harvard, las patatas se consumen fritas y no pueden estar en el plato. No pueden estar, da igual que sean industriales de bolsa, de un restaurante de comida rápida, que las fríamos nosotros en casa. Si adaptamos este plato a nuestras costumbres gastronómicas, donde comemos la patata asada o en guisos, ahí sí que podemos considerar que ocuparía una parte de ese cuarto de plato destinado a los hidratos de carbono complejos. Perfecto, entonces hemos dicho la mitad del plato destinada a frutas y verduras, la otra mitad destinada, o sea, es decir, un cuarto a hidratos de carbono, donde están, por ejemplo, las patatas. ¿Y el otro cuarto? A proteína de buena calidad, la de las legumbres, los frutos secos, los huevos, los lácteos, el pescado. Y si comemos carne, mejor blanca que roja por nuestra salud. Ahora esto solamente hace falta que lo llevemos a la práctica, que es muy fácil. Beatriz, muchas gracias. Gracias, Miriam. Más verdura y menos carne, y la carne de la mejor calidad, como esa carne ecológica de primera, la ternera de Ávila. Bienvenidos a Dehesa de la Serna. Esta es una finca ganadera, ecológica, desde el año 2009. Estamos a 5 kilómetros de Ávila capital.
En total tenemos unos 300 y pico animales en toda la finca, entre vacas madres, toros, becerros, vacas jóvenes. Nosotros llevamos ya 13 años en ecológico, toda la finca se produce de manera ecológica, lo que significa que no utilizamos ningún tipo de químico de síntesis, los animales no están encerrados y los animales comen la comida que nosotros producimos. Tenemos un ciclo cerrado. Durante el invierno les alimentamos con forraje que veis aquí, que producimos nosotros en primavera y que guardamos. La carne de Ávila tiene muy buena fama y es de muy buena calidad porque yo creo que porque al estar en estas alturas, con este aire, se produce también un pasto que hace que tenga un sabor muy particular. Hablando bajito porque si no se nos van a ir. Mira, esto que ves ahí es un toro Angus. Son animales de muy buen carácter, que tienen una carne de muy buena calidad, engrasan muy bien, muy veteada, la carne es muy veteada. Esa que veis allí lejos, ¿ves? Eso es una avileña. Tienen el pelo muy brillante, es la raza autóctona de aquí y la carne es de muchísima calidad. Y esta que ves aquí es la Limousin. Originalmente venían de Francia, pero bueno, ya llevan muchísimo tiempo en España. Y también son dan una carne muy tierna. Nos gusta producir en ecológico porque nos parece que eso además está relacionado con la salud de todos nosotros, que cada vez nos queremos alimentar mejor y además nosotros hemos querido vender directamente a las familias. Vamos a cortar unos entrecôte. Características de una buena carne, en concreto de carne de la dehesa de la Serna. La filtración del animal es muy bueno. La jugosidad de la carne es debido a la grasita y ahí es donde obtenemos un entrecôte en condiciones. Un gruesor aproximadamente de unos 2 centímetros. Tiempo para la plancha. Según el gruesor, el tiempo, 2 minutos por un lado y le damos la vuelta y otros 2 minutos por el otro lado. Esto es el producto final, donde nos encontramos con una carne con unas condiciones óptimas muy buenas. Y después de la comida llega la sobremesa y llega el momento más dulce del día y también de saber vivir. Ojo, el momento de la repostería, Marta. Miri, claro que sí. Oye, porque si cocinamos la repostería con cariño para cuidar nuestra salud, nos endulzamos la vida, nos endulzamos el ánimo y es que, mira, hasta nos endulzamos la mirada. Mujer, con bizcochos como ese que nos has traído hoy, ¿quién no se va a endulzar? A ver, por favor. Bueno, Miri, pues si te apetecen los bizcochos, vamos de cabeza con ellos. Podemos llamarle bizcocho, bizcochuelo, bizcochón. Hay 1000 formas. Mira que tiene nombres, ¿eh? Queque, pan dulce, torta. Bueno, también le llaman, me hace mucha gracia, pastel esponja, que tiene sentido, ¿Sí? Torta dulce, y fíjate que tenga tantos nombres, nos da una pista de su gran popularidad, porque a la gente le encanta cocinarlo y también Miri les encanta comérselo. Y lo podemos tomar así solo, como un bizcocho tal cual, o también como base para tartas, como la que te traigo hoy. Pues ya nos estás dando tú las claves para hacer un bizcocho de 10 que le guste a nuestro paladar y también a nuestra salud, que ya sabes tú que la teoría es muy fácil, pero luego hacerlo es otra historia. Bueno, tú lo has dicho, Miri. Es verdad que la teoría parece muy sencilla, ¿verdad? Empezando por los ingredientes básicos de un bizcocho. Aquí están. Los tienes ahí delante. A ver, ¿qué tenemos? Huevo, harina, azúcar, levadura. Claro, para que suba. Tenemos por ahí aromáticos como el limón, es un clásico, ¿verdad? La ralladura de un limón, de una naranja. Y también aceite o mantequilla. Pues vamos a darle una vueltecita para intentar también con esos ingredientes hacer un bizcocho más saludable. Venga. Empezamos por la harina. Miri, ¿tú qué harina utilizarías para hacer un bizcocho? Bueno, pues ahí empiezan mis dudas. ¿Harina de pastelería, de repostería? Cuando vayamos a hacer un bizcocho normal de toda la vida, el de nuestras abuelas, el que se hacía con las medidas de yogur, no hace falta utilizar harina de fuerza. Se llama de fuerza porque tiene un mayor contenido en proteína, en concreto en gluten, que es la que hace que cuando se fermenten con levaduras frescas, con levaduras vivas, esas masas como la del pan, la del roscón, bueno, pues que puedan ser masas elásticas. Pero no es nuestro caso, porque en estos bizcochos utilizamos eso que tienes por ahí, esos polvitos de hornear, levadura química, que no tiene nada de levaduras vivas, es bicarbonato
carbonato y un ácido. Por lo tanto, para estas masas utilizamos o harina normal o harina de repostería, que es esta harina mezclada con los polvitos de hornear. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que yo siempre elijo harina normal porque así podemos calcular bien luego las cantidades de levadura química que incorporamos. Más cambios, Miri, pues aquí tenemos el aceite, ¿verdad? Sí. Vamos a priorizar aceite de oliva porque así mejoraremos el perfil de las grasas que si lo hacemos con una grasa saturada, como puede ser, por ejemplo, la mantequilla. Mundo aromáticos, como el limón que tenemos por ahí, genial, pero vamos a animarnos con aromáticos que nos recuerden a sabores dulces. La vainilla, por ejemplo, la canela, el cardamomo, el anís, funciona fenomenal. Los huevos, siempre nos los quedamos con nosotros y el mundo del azúcar, ¿verdad? Claro. Vale, bueno, con respecto al azúcar, mire, vamos a sustituirlo por purés de frutas que nos aporten dulzor. La zanahoria, el plátano, los dátiles, la remolacha. Vale, pues ya lo tenemos todo, o al menos todas las ideas para hacer un bizcocho de 10. ¿Qué pasa? Que a veces no nos sale de 10, nos sale de 7, de 6, de 4, a veces suspendemos. Pues tranquilidad, Miri, porque te traigo las 5 claves para hacer un bizcocho perfecto. Venga, vamos allá, tipo test, con el primer Venga, fallo. ¡qué nervios! A veces ese bizcocho no sale esponjoso. Vale, esto puede ser por dos motivos, Miri. En primer lugar, que utilicemos la harina en un mal momento en la masa. La harina, los ingredientes secos siempre van al final. Porque si echamos la harina al principio y seguimos batiendo y batiendo y batiendo, absorberá demasiado agua y se nos quedará una masa muy densa. Segundo fallo, un clásico, ese bizcocho no sube. Aquí tenemos un problema que es la falta de paciencia y es que cuando hagamos un bizcocho siempre el horno tiene que estar precalentado. Si yo quiero hornear un bizcocho a 180 grados y cuando lo meto en el horno está a 150, ese bizcocho, Miri, no me va a subir, oye, ni a tiros. ¿Y qué sucede? Que hay veces que echamos mucha levadura para que suba mucho y eso hace el efecto contrario. Si me paso de levadura, subirá y bajará otra vez. Tercer fallo, por fuera se ve muy bonito, pero es que por dentro no se ha quedado bien hecho. Claro, Miri, porque es que si ponemos la temperatura del horno solo por arriba, vamos a hacer una temperatura homogénea. El calor del horno tiene que estar por arriba y por abajo para que el calor llegue también al centro del bizcocho. Venga, cuarto fallo, ese bizcocho cuando lo partimos se nos deshace, se nos rompe. Esto no queda bonito por ninguna parte. No, ¿verdad, Miri? Porque infravaloramos a la repostería, es pura química y tenemos que seguir las recetas paso a paso. Aquí pueden haber pasado dos cosas. A ver. Que nos hemos pasado con el tiempo de horno, se nos ha secado y por eso se desmorona nuestro bizcocho. O dos, que nos hayamos pasado con la harina, que nuestro bizcocho tenga demasiada harina y por lo tanto no consigue ser compacto. Y vamos con el último fallo, muy bien, por fuera ha quedado precioso, ha subido, ahora lo pruebo, me queda soso, nada jugoso, nada que ver con el bizcocho de pastelería. Miri, le dices con una pena y Hombre, yo es que claro. quiero darte la solución para que no te pase eso, que esto es muy fácil de solucionar. En las pastelerías muchas veces añaden almíbar por encima. Entonces, cuando saquemos nuestro bizcocho del horno, podemos preparar un almíbar casero con agua, el zumo, por ejemplo, de una naranja. Podemos echar un poquito de coantro, por ejemplo, un alcohol, no pasa nada porque al llevarlo a ebullición se va a evaporar todo el alcohol y empapamos con esa mezcla nuestro bizcocho. Y tenemos una segunda opción, que te la traigo hoy aquí, que es hacer un frosting, es decir, una crema que recubra nuestra tarta y en este caso está hecha con queso crema. Y con todos estos truquitos tenemos un bizcocho como mínimo de un 8, Miri. El 8 no está nada mal, es un notable, pero yo prefiero un 10, un sobresaliente. Pero para hablar de un bizcocho que sea 10 nutricionalmente, yo te he traído un ejemplo, porque es mucho mejor verlo que te lo cuente. Claro. Y es este bizcocho Red Velvet o tarta de terciopelo roja. ¡Ay, tarta de terciopelo roja! ¡Qué bien suena eso! Claro, Miri, terciopelo, porque ya verás, cuando la pruebes luego, verás que es muy suave, muy delicada al tacto. Y en segundo lugar es roja, pero no porque ya hemos utilizado colorantes, no. Porque lleva remolacha, esta maravillosa raíz tuberculosa de la que has hablado antes con Beatriz. Y me ha dicho que es muy antioxidante. Pues es súper antioxidante, súper nutritiva, cargada de fibra y cargada también de fructosa, que es la que ayuda a aportar dulzor a nuestra tarta Red Velvet. Hemos hecho todos los cambios que te he contado antes. Sí. Harina integral con este salvado que va a hacer que la tarta sea más saciante y comamos menos cantidad y también alimente a nuestra microbiota. Con estos huevos, en vez de azúcar hemos utilizado la remolacha y un poquito de sirope de agave, que ya sabemos que es el doble de dulce que el azúcar, así que podemos utilizar la mitad y también tendremos mitad de calorías. Aromáticos, hemos utilizado vainilla, también podemos utilizar canela, aceite de oliva, Miri, y para decorar, fruta. Que en nuestras tartas nunca falte la fruta, porque así metemos antioxidantes
también de verdad, frescos, fruta fresca siempre. Qué bonita te ha quedado, ¿eh? Esta misma tarde, de verdad, Marta, me pongo yo a hacer esa tarta para chuparnos los dedos siguiendo esa receta, y si me queda alguna duda lo tengo muy fácil como todos vosotros. Solo hay que entrar a RTV Play y en las redes sociales de Saber Vivir, ahí tenemos los mejores contenidos de todo el programa. Muchísimas gracias, Marta. A ti, Miri, a chuparnos los dedos metiendo las manos en la masa. Claro que sí, sí, es que es chupado sobre todo cuando lo hace ella o alguna maestra de la repostería casera como puede ser Alma Obregón, que hoy nos tienta con otro pastel, el brazo de gitano. Hoy vamos a preparar un brazo de gitano, que es uno de esos postres que me ha acompañado toda la infancia. Vamos a hacer la receta de mi madre y es para darse un capricho un día especial. Ya sabéis que si no podéis tomar azúcar, siempre podéis usar vuestros sustitutos habituales para preparar esta receta. Vamos allá. Para el bizcocho necesitamos 4 huevos separados en yemas y claras, 100 gramos de harina, 100 gramos de azúcar y un sobrecito de levadura química. Para la crema necesitamos 375 mililitros de leche, 3 yemas, 35 gramos de harina de maíz y 75 gramos de azúcar. Para comenzar, vamos a calentar la leche con la mitad del azúcar. Mientras se calienta, vamos a mezclar las yemas con la harina de maíz y el resto del azúcar. Cuando la leche empiece a calentarse, vamos a mezclarla con nuestras yemas y vamos a remover muy bien. Y volvemos con la mezcla al cazo y vamos a cocinar hasta que espese, siempre sin dejar de remover para que no se nos pegue. Cuando comience a espesar, retiramos del fuego un poquito para quitar cualquier grumo y volvemos otra vez hasta que hierva un poquito. Pasamos la crema a un bol y vamos a dejar enfriar por completo antes de utilizarla en nuestro brazo de gitano. Cubrimos con un film a piel para evitar que se nos forme una capa. Con un poquito de spray desmoldante o un poquito de aceite y vamos a colocar un papel en la base para después desmoldar de forma más sencilla. Comenzamos montando las claras a punto de nieve y cuando comiencen a hacer espuma vamos a añadir poco a poco la mitad del azúcar. Por otro lado vamos a mezclar también las yemas con el resto del azúcar hasta que blanqueen. A continuación añadimos las yemas a las claras y vamos a mezclar con movimientos envolventes para que no se bajen. A continuación añadimos la harina tamizada con la levadura química también con movimientos envolventes. Y ya podemos extender nuestra masa en el molde con mucho cuidado de no bajarla. Horneamos 10 minutos a 180 grados. Con el bizcocho aún caliente vamos a espolvorear un poquito de azúcar glass sobre un papel de horno o sobre un trapo y vamos a desmoldar nuestro bizcocho directamente sobre este papel para poder enrollarlo en caliente. Vamos a retirar el papel que teníamos y con cuidado vamos a enrollar valiéndonos del nuevo papel. Y dejamos enfriar por completo antes de rellenar. Una vez se ha enfriado el bizcocho ya podemos desenrollar con mucho cuidado y vamos a cubrir con nuestra crema pastelera. Y ahora ya con mucho cuidado vamos a ir enrollándolo para formar nuestro brazo de gitano. Y podemos decorar con un poquito de azúcar glass y la crema pastelera que nos había sobrado para darle el toque final. Espero que os guste mucho y que se convierta también para vosotros en una receta de esas de toda la vida para los momentos especiales. Con platos tan deliciosos, qué difícil es parar y no comer de más, doctor Gonzalo Guerra. Pues sí, Miriam, la verdad es que a veces es complicado, pero hay que intentarlo. Hay que dejar que la comida nos sacie, o como decían las abuelas, que nos alimente. Es decir, comer más despacio, sin prisas. ¿Pero qué significa eso exactamente? Pues disfrutar de lo que estamos comiendo, sentarnos a la mesa, masticar despacio, mirar el reloj y tomarnos un tiempo suficiente en comer. Por ejemplo, 20 minutos es una cantidad de tiempo razonable para cualquier comida. ¿Y por qué exactamente 20 minutos, que son los que tiene marcados este gran reloj de Saber Vivir? Pues mira, cualquier alimento que ingiramos va a tardar mínimo 15 minutos en salir del estómago. Esto sí lo hace rápido. Lo normal es que tarde 20 minutos o algo más. Luego le tenemos que dar tiempo al estómago para que entienda que se ha saciado. ¿Y cómo es ese envío de información de estómago a cerebro? Bueno, pues es una comunicación química. Hay una hormona que se llama la leptina, que es la hormona de la saciedad. Va a llegar al cerebro y le va a dar la orden de que ya hemos comido lo suficiente.
El cerebro, por su lado, va a dejar de producir la grelina, que es otra hormona, que lo que hace es darnos hambre. Y entre que ya nos hemos saciado y que dejamos de tener hambre, pararemos de comer. Cuando hablamos de llenar el estómago, ¿qué queremos decir exactamente? Bueno, el estómago, cuando está vacío, ¿sí?, tiene muy poquita capacidad, más o menos para que nos entiendan, como una lata de refresco. Y a medida que empezamos a llenarlo, se va abriendo, se va dilatando, se va dando de sí, o como un fuelle. Puede llegar al 1,5 litros. Incluso si forzamos la ingesta, podemos llegar a los 2 litros. Ahora, si llegamos a los 2 litros, estaremos ya a punto de rebosar. Me parece muy curioso que digas que todos los estómagos tienen el mismo tamaño, cuando siempre se ha dicho que si comes muy poquito el estómago se va a hacer pequeño y si comes mucho el estómago da de sí. Bueno, ahí ya te digo yo que poco de veracidad hay. El estómago, como hemos dicho, es del mismo tamaño siempre y para todas las personas. Entonces, si comemos muy poquito, no se va a hacer más pequeño. El fuelle se va a cerrar, pero cuando ya está cerrado se queda de ese tamaño fijo. Ahora bien, lo que sí es cierto es que el cerebro sí se va a acostumbrar a que estamos comiendo menos y le podemos adiestrar un poquito. Qué curioso, así que el estómago, digamos, como que se va desplegando a medida que nos sentamos en la mesa y empezamos a comer. Pues fíjate, ese despliegue o esa apertura del fuelle se produce antes de empezar a comer. ¿Antes? Sí, cuando nos llegan los estímulos, pues el olor del guiso en la cocina o cuando vemos los platos ya con la comida, el nervio vago, que es el que comunica nuestro estómago con nuestro cerebro, va a empezar ya a mandar información y el estómago se va a preparar para recibir ese alimento. Y cuando terminamos con la digestión, ¿qué pasa? ¿Se vuelve a replegar? Cuando el estómago ya se ha vaciado del todo, ya ha salido la última parte de la comida que hemos hecho, por ese mismo nervio va a mandar información al cerebro para entender que hemos terminado de comer y estamos suficientemente llenos, y el estómago lo que va a hacer es replegarse como el fuelle otra vez y se va a quedar cerrado. Así que a la hora de comer, quien manda realmente es el cerebro, no el estómago. Pues sí, el cerebro manda y supuestamente nosotros deberíamos mandar sobre el cerebro, aunque no siempre sea así. Por lo tanto, lo que tenemos es que entrenarle para entender dónde está nuestro límite, cuándo hemos comido lo suficiente y que no tenemos que llenar demasiado el estómago. ¿Y eso cómo se entrena exactamente? Bueno, pues podemos volver al inicio, por ejemplo, mirando el reloj. Vamos a hacerle entender a nuestro cerebro que no podemos comer en menos de 15 o 20 minutos de ninguna manera. O vamos a contar las veces que masticamos, que no lo solemos hacer, si son 20 o son 30 o mejor aún 40. Acostumbrarle a que hay que comer despacio. Como decía Mahatma Gandhi, mastica tu bebida y bebe tu alimento. Bebe tu alimento y mastica tu comida. Gran consejo ese, doctor Gonzalo Guerra. Muchísimas gracias. A vosotros, Miriam. Comamos y vivamos más tranquilos, lejos del estrés y la ansiedad. Y mirad qué paraíso de calma hemos encontrado en pleno Pirineo de Huesca para meditar, para relajar los nervios y para disfrutar de un buen plato de bacalao. Todo en uno. Hoy nos acercamos al Pirineo de Huesca para encontrar, entre bosques y montañas, el lugar perfecto para aprender a meditar y liberar la mente. Pero antes de eso, cargamos las pilas en un pueblo medieval de recetas ancestrales. Bueno, pues aquí nosotros nos caracterizamos por la cocina tradicional. Este bacalao lo vamos a hacer, como te digo, a la benabarre, muy saludable y con mucho sabor. Prepararíamos una brasa, le pondríamos la brasa encima, una capa encima del bacalao, y luego le pondríamos una capa generosa de pan rallado. Sin el pan nos quedaría muy bueno también. Y luego metemos todo esto al horno, ¿no? Exactamente, entonces lo pondríamos al horno 15 minutos, platarlo y a degustarlo y a disfrutar. Entrar por estas puertas ya nos da una idea de la paz que nos vamos a encontrar. Hoy, en este retiro de la provincia de Huesca, vamos a aprender a ir despacio y liberarnos. Bueno, Vicente, yo ya estoy lista para empezar el día con una pequeña sesión de meditación. Estupendo. Es importante que en la postura hay un equilibrio entre tensión y relajación y dejamos que nuestra conciencia se asiente completamente en el cuerpo, en las sensaciones. Oye, ¿cualquier persona puede hacer meditación? No hay nadie en el mundo que no pueda hacer meditación. El primer beneficio que uno nota es que surge el contento. Tiene más capacidad de ver las cosas de una manera distinta, de no engancharse tanto, de ver que las emociones no somos nosotros y que no tienen tanta fuerza sobre nosotros, ¿no?
O sea, a lo mejor aprendemos un poco a ir más despacio y a relativizar, ¿no? Sí, exactamente. Un grupo de practicantes de budismo españoles decidieron crear un centro pues, importante de Dharma para poder hacer retiros, enseñanzas. ¿Y qué tipo de público viene aquí? Hay desde los practicantes y otros simplemente vienen a aprender a meditar, que va muy bien, es muy saludable, y luego también vienen turistas, visitantes. Pues yo me voy a ver si me doy un paseo y a ver si encuentro una actividad. Te aconsejo, ya que estás aquí, que vengas esta tarde a una actividad de Qigong que yo creo que te podrá beneficiar muchísimo. Qigong quiere decir trabajo con la energía. Son como ejercicios muy sencillos que lo que trata de hacer es como potenciar toda tu salud, ¿no? Y está sobre todo basado en la medicina tradicional china. Teresa, ¿y Qigong puede hacer cualquiera? Sí, cualquier persona, y sobre todo las personas muy mayores, porque en muy poco tiempo recuperan muchísimo y es muy fácil de hacer y muy agradable. Ejercicio físico, claro que sí, para tener los músculos en plena forma. Doctor Fabiani. Y entre todos nuestros músculos, Miriam, el corazón, ese músculo tan importante. Pero ojo, no solo los músculos son los que están en forma con el ejercicio físico, también nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema respiratorio, nuestras neuronas, Miriam, hasta los huesos, estos que estamos siempre queriendo fortalecer a base de calcio. ¿Y qué sería de nuestros huesos sin el calcio del que tanto hablamos? Por otro lado, en Saber Vivir. Fundamental asegurar los aportes de calcio, pero ojo, no es más importante que asegurar que hacemos ejercicio físico, ni de asegurar los aportes de vitamina D. Ah, ¿será por eso que a la vitamina D la llaman la vitamina de los huesos? No, lo acabas de decir tú, es que lo dice el propio nombre, Miriam. ¿Sí? Vitamina D de los huesos. Lo dice. Miriam, la vitamina D es muy importante. ¿Sí? Primero, asegura la absorción de ese calcio que tomamos con la dieta cuando pasa por el intestino, asegura que la absorbamos. Además, garantiza que no se pierda mucho calcio por la orina, pero es que además participa directamente en lo que es la construcción del esqueleto y su mantenimiento. Por eso, si tomamos mucho calcio pero no tenemos vitamina D, igual no conseguimos el efecto deseado. Mira, aquí hay un cubo de pintura. Sí. Si yo soy un pintor, Miriam, tengo un cubo de pintura, pero no tengo brocha, Miriam, ¿qué voy a pintar yo? Uy, pues no pintas absolutamente nada. No pintaría absolutamente nada, ¿verdad? Pues ocurre algo parecido. Imagínate que la pintura es el calcio. Y que aquí tenemos esta letra D, que bueno, en este caso va a ser el hueso. ¿Vale? La vitamina D actúa de brocha y me permite que ese calcio se fije donde se tiene que fijar. Por eso decimos que la vitamina D se encarga de mineralizar, de fortalecer, de construir, de remodelar el hueso. Es importantísima que la tengamos. Así que si nos falta esa brocha, vamos, esa vitamina D, tenemos más riesgo, por ejemplo, de osteoporosis o de fracturas. Quizá tenemos que obsesionarnos menos en medirnos, que hay mucha gente muy preocupada cómo estarán los niveles exactos de vitamina D en el análisis, y preocuparnos más de hacer ese ejercicio y de exponernos al sol. Claro, porque es muy bueno tomar el sol, sobre todo ahora en invierno. Ponernos al sol garantiza los niveles de vitamina D. Si es que lo dice su propio nombre. Vitamina D. Del sol. Claro, claro. Además, ahora en invierno los rayos del sol queman menos y no sé si por eso necesitamos aún más exposición solar. Bueno, es verdad que ahora la radiación en invierno es menos intensa, pero tampoco hay que ponerse 8 horas al sol. Para conseguir los niveles necesarios de vitamina D no hace falta estar tanto tiempo al sol, Miriam. Bueno, pues claro, entonces no sé cuál será la buena receta del sol. Bueno, mira, la fórmula es muy sencilla. Con estar expuestos 15 o 20 minutos es suficiente. Hombre, no vale solo la cara. Además de la cara, que estén, por ejemplo, los brazos completos. O mira, si me voy a poner en la terraza, me abro un poquito, que me dé también un poquito en el pecho, ¿verdad? Esos 15 o 20 minutos expuestos al sol, 4 o 5 días en semana, es más que suficiente. Ahora que también, si en vez de sentarme a leer, que está muy bien leer, aprovecho para dar un paseo, hacer ejercicio al sol, perfecto, 2 en 1, Miriam. El ejercicio y la exposición solar. Perfecto, ejercicio, exposición solar. ¿Y por medio de la alimentación hay algo que podamos hacer? Estamos con la pintura, vamos a pensar en un color de pintura, en este caso el color azul. ¿Y sabes por qué color azul? Efectivamente, pescado azul. A mí me gusta especialmente el pescado azul pequeñito, Miriam, estoy pensando en esas sardinitas, ¿verdad? Que te las comes directamente hasta con la espina. Tenemos la vitamina D del pescado azul y encima el calcio del hueso. Si es que lo dice su propio nombre de la vitamina, Miriam, vitamina D de las sardinas. Hay que ver con las sardinas. ¿Y son mejor en conserva o al natural?
Yo creo que siempre que podamos disfrutar de un pescado fresco, aprovechamos y disfrutamos de él, ¿verdad? Pero es verdad que la conserva es una fórmula, bueno, muy sencilla, muy cómoda de tener a la mano. Oye, en la despensa tengo una latita de sardina que mañana me quiero hacer un bocadillo más saludable. Tengo un pan 100% integral y me abro una latita de sardina, maravilloso. Lo dice su propio nombre, vitamina D de las sardinas. ¿Y vitamina D los huevos también? Pues mira, también nos serviría un buen aporte de vitamina D, sobre todo la yema. La yema del huevo tiene una buena cantidad de vitamina D. Otros alimentos, por ejemplo, los lácteos enteros, o también, mira, los champiñones. Hemos hablado del huevo, hablamos de los champiñones. Un revuelto de champiñones es una buena fórmula para tener un buen aporte de vitamina D. Y ya que estamos hablando de colores, yo creo que el color del huevo da igual, ¿no? Me refiero a la cáscara. Ya hemos aprendido en Saber Vivir que ya sean blancos o morenos son igual de nutritivos. Igual de nutritivos, pero fíjate, me hablas de claritos y morenos que parece que unos han tomado el sol y otros no. No sé si sabes que hay datos de que cuando las gallinas son criadas y están expuestas al sol, parece que los huevos que obtenemos de ellas tienen mayor cantidad de vitamina D. Fíjate. Así que fíjate, tanto pensando en las gallinas, ¿verdad?, que se crían mejor al aire libre, como pensando en el valor nutritivo de esos huevos, mejor que sean criadas camperas al aire libre, ¿no? Nos acordamos, el código 0, el código 1 están expuestas al sol. Claro que sí. Entonces, tomando un poco de sol, haciendo ejercicio, comiendo todos esos alimentos ricos en vitamina D de los que nos hablas, ¿no hay que tomar ningún alimento que esté fortificado con esta vitamina? Por ejemplo, leche, yogur. En general no es necesario. Cuidado que hay mucho de reclamo publicitario, ¿no? De marketing, de este producto está enriquecido con vitamina D. Hay veces que incluso lo que está enriquecido ni siquiera es un producto demasiado recomendable. Lo que hay que hacer es esta alimentación que hemos comentado y es ponernos al sol. En general no hacen falta tampoco suplementos vitamínicos. Otra cosa es que una persona tenga un déficit importante, que este déficit le ocasione riesgos para su salud y que su médico le recomiende un suplemento. Lejos de esto no es necesario ir a por estos productos enriquecidos ni a buscar suplementos vitamínicos. Insisto, ni siquiera en esta época del año con el coronavirus, en el que se asocia tanto esa vitamina D con las defensas, casi se piensa que la vitamina D es como una vacuna para el coronavirus. Recordemos, la vacuna del coronavirus es la que es. La vitamina D, no solo los huesos, decíamos que tiene más funciones. Una de ellas es garantizar el normal funcionamiento del sistema inmunitario. Si tienes las dosis que se te ha recomendado, lo otro que tenemos que hacer lo conocemos de sobra, ¿verdad? Medidas de prevención del contagio, hacer ejercicio físico y hábitos saludables y, muy importante, Miriam, intentar combatir la obesidad y evitar el tabaquismo. Dos factores que se ha visto que se están asociando a los casos más graves de esta enfermedad. Dicho queda todo esto para no olvidarlo. Muchísimas gracias, doctor Fabiani. Gracias a ti, Miriam. Sigo pintando. Los médicos nos enseñan la teoría para saber vivir y también nos dan buen ejemplo, como el doctor David Callejo, uno de los médicos más seguidos en redes sociales. Y David lo tiene muy claro. Lo primero es la vida, vida sana y vida para vivirla y disfrutarla. Y así la vive él. Hola, ¿qué tal? Estáis acostumbrados a verme en redes sociales hablando de medicina y en el hospital con el disfraz de pijama de médico o la bata. Sin embargo, hoy estamos aquí para hablar un poco de mis hábitos de vida saludable y de cómo me cuido. La alimentación trabajando en el hospital muchas veces es un tema difícil. Durante las guardias como un poco lo que nos dan allí, que no siempre es todo lo bueno que nos gustaría. Y después cuando llego a casa me intento cuidar, pero sabiendo que tengo poco tiempo para cocinar. Soy un cero a la izquierda total en la cocina. O sea, hay gente que sabe cocinar, yo casi que me cuesta hacer hasta un huevo frito. El día que salgo de guardia y puedo desayunar tranquilo, suelo tomar café con unas barras de pan con tomate o jamón. Y después, en cuanto a comida preferida, si me tuviera que quedar con una, sería seguro con la lasaña de mi madre. Lo que no falta en mi menú diario es carbohidratos en forma generalmente de arroz o de pan. Después las proteínas, suelo meter mucha proteína animal, pero generalmente de aves, pollo, normalmente pavo. Y grasas, pues meto mucho aguacate y también me gustan mucho pescados como el salmón. En frutas en general, si tengo que elegir una, la que más consumo yo creo que es el plátano, porque es la más fácil de llevármela al hospital, tener siempre una en la mochila y yo creo que siempre tengo un par de plátanos. Bueno, pues el libro que hemos escrito se llama Lo primero, la vida, y lo empezamos a escribir con la pandemia, aunque no trata de la pandemia, y fue porque vimos que con la pandemia estaba todo muy polarizado. En medicina no todo es blanco o negro, tenemos ahí una escala de grises y yo quería transmitir esto a la población. Los pacientes nos pueden cambiar la vida a los médicos y el libro va de eso, va de historias de pacientes y cómo las historias de los pacientes de alguna forma pueden cambiar la historia de los médicos, en este caso la mía.
En cuanto estoy 2 o 3 días sin ir al gimnasio, lo noto mucho. O sea, no es algo ya tanto físico como también mental. Me encuentro mucho mejor, me desestreso de toda la rutina del hospital, pero es verdad que a veces salgo del hospital muy tarde y ya lo tenemos cerrado, así que aprovecho pues para venir a algún parque, entreno por aquí, hay barras de dominadas, hago flexiones y entreno un poco al aire libre para quitarnos ese gusanillo de hacer deporte. Así nos gusta, un médico dando buen ejemplo con una vida sana. ¿Y cómo se cuida un farmacéutico como tú, Álvaro? A ver si ahora me vas a dejar mal y me dices que te automedicas cada 2 por 3. ¿Quieres que te diga la verdad? Hombre, claro. Pues yo me medico lo justo y nunca lo innecesario. Sé cómo funcionan los fármacos, sé que tienen efectos secundarios que es mejor evitar y que hay muchos dolores leves que pasan solos. Así que ahí mejor no tomar medicación. Oye, ¿y es verdad que si te tomas un medicamento pensando que te va a curar o al menos que te va a aliviar, es más probable que lo haga? Sí, eso se llama efecto placebo. Y según un estudio de la Universidad de Michigan, el pensar solo que te va a aliviar ya hace que se libere dopamina en el cerebro y puede que llegue a hacerte efecto positivo incluso antes de que el fármaco empiece a hacer efecto. ¿Y también puede suceder lo contrario? Sí, se llama efecto nocebo. Y el pensamiento negativo puede hacer que se activen unas proteínas que en parte pueden bloquear la eficacia del fármaco. De todas formas, aunque la actitud es importante, al final lo que te va a hacer efecto es el principio activo, no lo que tengas en la cabeza. Y hablando del efecto de los medicamentos, ¿por qué unas pastillas o unos comprimidos hacen efecto más rápido y otros más lento? Por su propio mecanismo de acción. Los fármacos en el cuerpo tienen primero que disolverse, luego que absorberse, que pasar a sangre y llegar hasta el sitio donde harán su efecto. Y esto lleva más o menos tiempo en función de qué principio activo sea. Vamos a poner un ejemplo, el paracetamol. ¿Si es efervescente hará efecto más rápido que si no lo es? Probablemente sí, porque como ya está disuelto, es un paso que nos estamos ahorrando. Y ahorrarse un paso significa menos tiempo, así que el principio activo estará haciendo efecto más temprano. Ahora mismo habrá quien piense, bueno, pues entonces vamos a poner todos los fármacos efervescentes. Bueno, sería una posibilidad, pero no todos los principios activos son estables en todas las formas farmacéuticas. Y además, no siempre te interesa que el fármaco empiece a hacer efecto mucho antes. Hay veces que hay que esperar para que sea absorbido en el momento en el que tiene que serlo y haga el efecto que estamos buscando. Eso explicaría por qué algunos medicamentos los compramos en forma de cápsula y otros en forma de pastilla. Sí, bueno, los comprimidos obviamente llevan el principio activo comprimido, como su nombre indica. Pero, por ejemplo, los fármacos que van en cápsulas llevan el principio activo protegido por una cápsula de gelatina, que se disolverá en un medio líquido, pero va protegiendo ese principio activo hasta que llega al momento en el que a nosotros nos interesa que se disuelva, ni antes ni después. Y machacar un medicamento o trocearlo varias veces para poder tragarlo mejor, ¿hará que tenga menos efecto? Pues es posible que sí. Nunca se debe de triturar, ni de abrir una cápsula o partir un comprimido, ni siquiera esos que van ranurados, que parece que los han hecho aposta para eso, porque es verdad que en ocasiones el efecto puede verse disminuido. Así que sin consultar a un profesional, mejor no tocar las pastillas. Y si el medicamento no es ingerido, sino que lo encontramos en un formato de aplicación para la piel, como por ejemplo el ibuprofeno, ¿actuará más rápido? Es posible que actúe más rápido porque lo estás aplicando directamente en la zona en la que tienes dolor. Pero no hay que olvidar, en este caso estamos hablando de un antiinflamatorio que tiene efectos secundarios, menos que si lo ingieres y actúa a nivel central, pero sigue teniendo. Me queda claro. Y tanto los antiinflamatorios como otros medicamentos, ¿es verdad que cuando te los tomas durante mucho tiempo dejan de hacerte efecto? ¿Quieres decir que el cuerpo se acostumbra? Eso mismo. Bueno, hay fármacos que sí, hay fármacos que pueden producir resistencia, que pueden producir tolerancia y con el tiempo ir perdiendo efecto, pero no es el caso de los antiinflamatorios de uso más común. Estos son seguros y eficaces siempre y cuando se siga el tratamiento como debemos. Cuando uno tiene un tratamiento crónico, jamás debe suspenderlo por su cuenta. Ni tomarse más porque yo creo que no me hace el efecto suficiente. O empezar a tomar menos porque ya te sientes aliviado. Ten en cuenta que si te ha aliviado, probablemente es porque estás siguiendo el tratamiento. Si lo dejas sin consultar a tu médico, lo mismo se revierte esa acción. Ese es el mejor consejo. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a ti, Miriam. Menos medicación y más vida sana, más ejercicio, que nos queda mucho domingo por delante para ganar salud. Y si no vamos al gimnasio, pues que el gimnasio venga a casa, que nos va a enseñar el entrenador de Saber Vivir. Con sus útiles consejos os dejamos hasta la semana que viene. Cuidaos mucho.
Podemos lograr un gran entrenamiento usando solo nuestro cuerpo, pero hay algunos equipamientos baratos que pueden ayudarnos a potenciar resultados y además hacer nuestros entrenamientos más divertidos. Hoy veremos algunos de ellos. El primer equipamiento que vamos a ver es la comba. Es sencillo, es barato y nos permite entrenar cardio, incluso en casa. También entrenamos el cuerpo superior, los brazos, las muñecas y otras características como por ejemplo la coordinación. Podemos empezar con saltos a pies juntos, con una velocidad lenta de la comba. Poco a poco vamos aumentando la velocidad y la duración de los entrenamientos. Debemos mantener la mirada al frente, el cuerpo recto y no queremos mover mucho los brazos, sino que es más bien un giro de muñeca. Y gradualmente añadimos ejercicios más difíciles. Por ejemplo, alternando pies, saltos dobles, cruces de piernas o saltos cruzados. Para fortalecer nuestro agarre, nuestros brazos y nuestra espalda, es muy interesante ejercicios que nos permitan colgarnos y tirar de nuestro cuerpo. Personalmente recomiendo una así, porque es muy fácil de poner en cualquier puerta que tenga un marco. Hay muchas variantes de dominadas, pero hay dos tipos principales en función del agarre. Por un lado tenemos este agarre, que se llama supino, con las palmas mirando hacia nosotros, y vamos a trabajar principalmente los brazos y sobre todo los bíceps. Después tenemos este agarre, que llamamos prono, donde las palmas miran hacia adelante y trabajaremos más la espalda. El siguiente equipamiento serían unas bandas como esta, que nos permiten entrenar la fuerza de todo el cuerpo. Podemos trabajar todos los grupos musculares en casa. Las bandas son muy versátiles, nos permiten, por ejemplo, entrenar bíceps de esta manera. Podemos de la misma manera entrenar hombros, con estas elevaciones laterales. O utilizando el anclaje que traen, podemos colocarla de esta manera, podemos entrenar espalda. Y el último equipamiento es una sencilla rueda abdominal que nos permite entrenar el core. El ejercicio es sencillo, pero hay algunos aspectos técnicos que debes tener en cuenta. El primero es que debemos mantener los brazos rectos durante todo el ejercicio y debemos contraer un poquito los abdominales haciendo como una especie de retroversión pélvica, encorvando un poco la espalda, que nos permitirá contraer mejor los abdominales. Nos posicionamos de esta manera y avanzamos lo que podamos. Quizá al principio solo logremos avanzar hasta aquí y regresamos intentando mantener la retroversión pélvica y concentrando la tensión en los abdominales. Pues ya ves que con poco dinero puedes montar un pequeño gimnasio en casa que te ayudará a lograr mejores resultados y hacer los entrenamientos más divertidos.